Bienvenido al curso que ofrece el Fondo de Adaptación sobre la incorporación de las cuestiones de género durante el ciclo de vida de los proyectos o programas. El curso sobre la incorporación de las cuestiones de género se divide en 3 módulos que se refieren a las distintas etapas del ciclo de vida de los proyectos o programas del Fondo de Adaptación. Este módulo se centra en la etapa de identificación del proyecto o etapa de la nota conceptual. Los objetivos del módulo son los siguientes. 1. Comprender la importancia de la incorporación de las cuestiones de género. 2. Comprender la incorporación de las cuestiones de género en la etapa de identificación del proyecto o de la nota conceptual. 3. Acceder a plantillas y recursos de apoyo. Este módulo se completa en aproximadamente 20 minutos. Puede hacer una pausa en cualquier momento para poner en práctica alguna parte de la capacitación o para descansar y volver cuando lo desee. Sección 1. La importancia de la incorporación de las cuestiones de género. ONU Mujeres define género como los roles, comportamientos, actividades, derechos y atributos que una sociedad determinada en una época determinada considera apropiados para mujeres y niñas y para hombres y niños. El género también se refiere a las relaciones entre hombres y mujeres, así como a aquellas entre mujeres y entre hombres. El género determina qué se espera de una persona y qué se admite y valora en ella, en un contexto determinado. Es importante saber lo siguiente. El género es una construcción social que se aprende mediante procesos específicos de cada contexto. La mayoría de las sociedades han creado diferencias y desigualdades entre mujeres y niñas y hombres y niños. El género forma parte de un contexto sociocultural más amplio y se relaciona con otros factores importantes, como la clase, la raza, el nivel de pobreza, el grupo étnico y la edad. Las desigualdades de género son un desafío sistémico. Las desigualdades de género, la discriminación, la exclusión y los desequilibrios de poder sistémicos pueden limitar los recursos y los derechos de mujeres y niñas. Si no se empodera a las mujeres y a las comunidades marginadas, será imposible lograr la adaptación al cambio climático y un desarrollo sostenible. Los efectos del cambio climático pueden agravar e intensificar las desigualdades que existen en la actualidad, lo que podría provocar situaciones de violencia de género, pobreza y exclusión de los servicios. La igualdad de género y la inclusión aumentan la capacidad de adaptación de los sistemas humanos y ayudan a adaptarse eficazmente al cambio climático. Cuando las mujeres tienen acceso a recursos, pueden construir comunidades resilientes. Cuando ellas participan en los procesos de toma de decisiones, las políticas suelen ser inclusivas y ayudan a la adaptación climática. Por lo tanto, se admite cada vez más que la igualdad de género es un tema transversal en los principales acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, como el Convenio de Río, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. El Fondo de Adaptación financia proyectos y programas de adaptación concretos, con el fin de abordar los impactos y riesgos adversos que plantea el cambio climático y producir resultados visibles y tangibles sobre el terreno mediante la reducción de la vulnerabilidad y el aumento de la capacidad de adaptación de los sistemas humanos y naturales para responder a los impactos del cambio climático. La misión del Fondo de Adaptación tiene 6 temas transversales que todas las actividades, proyectos y programas deben incorporar tanto en su diseño como en su implementación. La política ambiental y social del Fondo apoya el tema 4, promover la igualdad de género mediante financiamiento destinado a la adaptación con perspectiva de género desde 2013, al igual que lo hace la política de género elaborada en 2016 y actualizada en 2021. La política de género del Fondo de Adaptación procura lograr niveles crecientes de integración de género con el objetivo último de lograr la igualdad de género en todas sus operaciones, incluidos los proyectos y programas, las medidas que generan conciencia de género y que son sensibles al género, reconocen las normas de géneros asignados socialmente y garantizan la participación equitativa. Sin embargo, no cuestionan las causas de fondo.
Estas medidas hacen referencia al enfoque de no hacer daño. Las medidas con perspectiva de género y transformadoras de las cuestiones de género intentan redefinir sistemas y generar oportunidades que conduzcan a la igualdad de género. Estas medidas se refieren al enfoque de hacer el bien y son el objetivo de todos los proyectos y programas del Fondo de Adaptación. El fondo y sus asociados que colaboran en la implementación buscan asegurarse de que las actividades que financian tengan perspectiva de género y, en la medida posible, apoyen cambios transformadores en cuestiones de género. Algunos términos fundamentales al comenzar a tener en cuenta el tema del género en un proyecto son los siguientes: incorporación de las cuestiones de género, estrategia de promoción de la igualdad de género, que cuenta con respaldo mundial, en la que las experiencias y preocupaciones de todas las personas forman parte integral de todos los aspectos de la vida. Interseccionalidad, superposición del género con otros factores socioculturales, como la raza, la etnia, el estado migratorio, la religión o las creencias, el estado de salud, la posición social, la edad, la clase, la casta, datos desglosados por género, datos o estadísticas desglosados por sexo, que tienen en cuenta las distintas realidades socioeconómicas que enfrentan los grupos de género. Estas tres etapas apoyan el objetivo de lograr la igualdad de género, permiten comprender la complejidad del tema y ayudan a hacer un seguimiento y evaluación de las medidas con perspectiva de género y transformadoras en cuestiones de género. Sección 2. Actividades para la incorporación de las cuestiones de género en la etapa de identificación del proyecto o de la nota conceptual. Las cuestiones de género comienzan a incorporarse desde el inicio de la identificación del proyecto para contextualizar el tema del género y recopilar datos básicos mediante 1. Una consulta con perspectiva de género con las partes interesadas. 2. Un análisis de género. Estas actividades garantizan la elaboración de proyectos o programas que aborden desafíos de adaptación concretos y que brinden igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de su género. Las entidades de implementación deben consultar debidamente y de manera integral con las partes interesadas desde el inicio de la etapa de identificación del proyecto y durante todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto, siempre teniendo en cuenta una perspectiva de género. Las consultas con perspectiva de género se llevan adelante en un ambiente sin manipulaciones, intimidaciones ni coerción. Están adaptadas a las necesidades de los grupos desfavorecidos y marginados, incluidos los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Abordan factores socioeconómicos interrelacionados. Incorporan todas las opiniones pertinentes de las personas afectadas y de otras partes interesadas. Gracias a los métodos de participación con perspectiva de género, las mujeres u otros grupos de género subrepresentados encuentran su representación y se garantiza que sus necesidades, derechos, inquietudes, conocimientos y habilidades se incluyan desde el momento de la identificación del proyecto. Veamos ahora un ejemplo de un proyecto en el que se realizó una consulta con las partes interesadas. El proyecto se denominaba Fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades vulnerables frente al aumento de los impactos del cambio climático y fue implementado por el Programa Mundial de Alimentos, PMA, en India y Sri Lanka. Las consultas con la comunidad se realizaron en la etapa de identificación del proyecto, en zonas áridas seleccionadas de ambos países. Se siguieron las mejores prácticas y, para mantener la coherencia, cada comunidad recibió el mismo conjunto de preguntas, y la lista de participantes se desglosó por sexo y grupo etario. Los resultados orientaron la nota conceptual e incluyeron aportes de mujeres y grupos vulnerables, impactos del cambio climático diferenciados por género y respuestas diferenciadas por género y estrategias de respuesta. En la nota conceptual final se describían específicamente las estrategias, las necesidades y las opciones del proyecto, identificadas por distintos grupos de mujeres. Las principales consideraciones en relación con las consultas con perspectiva de género con las partes interesadas son las siguientes: intentar activamente conseguir una participación equilibrada, elegir formatos de reunión adecuados e incluir a las principales partes interesadas para que aporten una perspectiva de género y su experiencia.
Tener en cuenta la composición del grupo, ya que es posible que, si se realizan reuniones por separado, los participantes se sientan más cómodos para decir lo que piensan y ofrecer sugerencias para evitar reacciones contra la mayor participación y el empoderamiento. Garantizar que se comparta información adecuada y accesible, teniendo en cuenta las diferencias de género en los niveles de alfabetización, el acceso a la tecnología, los conocimientos, los intereses y las prioridades. Apoyar a los participantes ofreciendo horarios, lugares y recursos convenientes a los que puedan acudir de manera segura y voluntaria. Es importante documentar el proceso de consulta para la elaboración en la etapa de propuesta de programas o proyectos. Además de las consultas, el análisis de género es una herramienta para recolectar datos cualitativos y cuantitativos relacionados con el género y para identificar diferencias de género. En el análisis de género se obtiene información sobre el contexto socioeconómico, político, cultural y legal específico del género en el lugar donde se llevará a cabo el proyecto. También se identifican roles de género, actividades, necesidades y oportunidades disponibles o riesgos del proyecto. El análisis se realiza al principio, en la etapa de identificación del proyecto, revisando la información a la que se puede acceder, por ejemplo, legislación o documentos gubernamentales clave, informes de organizaciones internacionales sobre estadísticas de género específicas de cada país, y conocimientos locales de comunidades y de partes interesadas importantes. Las principales consideraciones al realizar un análisis de género son las siguientes. Principales estadísticas de género. Contexto socioeconómico. Riesgos e impactos climáticos diferenciados por género. Actividades y divisiones del trabajo. Acceso a los recursos y a los procesos de toma de decisiones y control de tales recursos y procesos. Beneficiarios específicos y su perfil de género. El estatus jurídico de las mujeres y de los grupos y personas marginados o vulnerables, incluidas las leyes aplicables que afecten a grupos de género. Normas culturales, creencias habituales, percepciones, estereotipos, valores y prácticas relacionadas con el género. El análisis debe ofrecer una perspectiva clara de las necesidades de género, una descripción de las respuestas planificadas del proyecto o programa. Sección 3. Plantillas y recursos de apoyo. La plantilla de la nota conceptual puede conseguirse en el sitio web del Fondo de Adaptación. Cuenta con la ayuda de una lista de verificación indicativa para un análisis de género preliminar en la etapa de la nota conceptual, que se encuentra en el anexo 2 de Updated Gender Guidance Document for Implementing Entities on Compliance with the Adaptation Fund Gender Policy. Documento actualizado de orientación en materia de género para las entidades de implementación sobre el cumplimiento de la política de género del Fondo de Adaptación. El documento completo de orientación en materia de género se encuentra en el sitio web del Fondo de Adaptación en Knowledge and Learning, Conocimientos y Aprendizaje, Knowledge Theme, Temas de conocimientos, Gender, Género. Las cuestiones de género deben incorporarse en las siguientes partes de la nota conceptual. Parte 1. Antecedentes, contexto y principales objetivos. Parte 2. Justificación del proyecto o programa, en la que el análisis de género debe orientar directamente las secciones A, B y D, y la consulta con las partes interesadas debe orientar directamente las secciones H y K. Parte 3. Mecanismos de ejecución, incluidos resultados alineados con el género y un presupuesto relacionado. Durante la nota conceptual es importante reconocer las distintas necesidades de adaptación, prioridades y capacidades, desglosar datos por sexo y otros factores si es posible, e indicar otros aspectos que deben desarrollarse para la etapa de propuesta de proyecto completa. Utilice la lista de verificación indicativa del documento de orientación en materia de género como ayuda para elaborar la nota conceptual. Allí se incluye un enfoque metodológico y las preguntas fundamentales que deben tenerse en cuenta. Las donaciones para la formulación de proyectos y las donaciones para asistencia técnica colaboran en las tareas de preparación. La solicitud de donaciones para la formulación de proyectos se presenta junto con la nota conceptual del proyecto
puede utilizarse para lo siguiente: fortalecer la capacidad de las entidades de implementación nacionales, EIN, para la preparación y el diseño del proyecto. Esto incluye el desarrollo de actividades relacionadas con la formulación del proyecto, como estudios de factibilidad o consultas. El monto máximo de las donaciones es de $50,000. Las EIN tienen a su disposición donaciones para políticas de género y de asistencia técnica para políticas ambientales, sociales y de género, que pueden utilizarse para contratar expertos externos a fin de fortalecer la capacidad de las EIN de abordar cuestiones de género en un proyecto, programa o institución y cumplir así con la política de género del Fondo de Adaptación. El monto máximo de las donaciones de asistencia técnica para políticas de género es de $10,000 y el de las donaciones de asistencia técnica para políticas de género y socioambientales combinadas es de $25,000. Sección 4. Hagamos un repaso de lo que aprendimos en el módulo 1. En primer lugar, veamos un ejemplo de un proyecto que incorporó cuestiones de género en la etapa de la identificación del proyecto y de la nota conceptual. Funde Cooperación elaboró una nota conceptual para el proyecto: Aumento de la resiliencia de las poblaciones vulnerables de Costa Rica mediante la ampliación del programa Adapta 2. Se realizó un análisis de género y se consultó con las partes interesadas en la etapa de la nota conceptual. Se llegó a la conclusión de que las mujeres sufren una gran discriminación y tienen poco acceso al financiamiento. Los resultados orientaron la nota conceptual, que incluyó medidas de mitigación para superar las dificultades existentes al adoptar un enfoque con perspectiva de género que promoviera transformaciones de las cuestiones de género para el proyecto. Estas medidas incluyeron crear oportunidades para aumentar la participación de las mujeres y las personas desfavorecidas en las actividades y los procesos de toma de decisiones del proyecto, elaborar una estrategia específica para que los grupos desfavorecidos tuvieran prioridad a la hora de aprovechar las actividades. Las consultas incluyeron aportes de organizaciones públicas y de la sociedad civil, que se documentaron y se ampliarán para la etapa de la propuesta completamente elaborada. Este módulo nos recuerda lo siguiente: las mujeres y niñas se ven a menudo afectadas de manera desproporcionada por el cambio climático, lo que reduce la eficacia del desarrollo sostenible. Todos los proyectos del Fondo de Adaptación deben comenzar con un proceso de consulta a las partes interesadas que sea inclusivo y con perspectiva de género, y con un análisis de género. Debe garantizarse que los proyectos se identifiquen con las mejores prácticas en materia de incorporación de las cuestiones de género, lo que constituye una base sólida para la elaboración de una propuesta. Ponga a prueba sus conocimientos con este cuestionario rápido. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Para el análisis de género, debe recolectarse información de fuentes como los conocimientos locales, la legislación gubernamental y las estadísticas sobre género específicas del país. ¿Verdadero? Lo ideal sería que se incluyan tantos conocimientos locales como sea posible. ¿Verdadero o falso? Las consultas con las partes interesadas siempre deberían realizarse en grupos que combinen hombres, mujeres y minorías. Falso. Esto dependerá del contexto específico. En algunas comunidades, trabajar en grupos separados puede facilitar la conversación y brindar seguridad a sus participantes. ¿Verdadero o falso? El análisis de género y las consultas con las partes interesadas solo orientan la nota conceptual y no tienen ninguna otra función. Falso. El análisis de género y las consultas con las partes interesadas representan el inicio de actividades permanentes que orientarán todo el ciclo de vida de un proyecto. Gracias por completar el módulo 1 del curso del Fondo de Adaptación sobre incorporación de las cuestiones de género. Cuando esté listo para pasar a la etapa de propuesta del proyecto, puede tomar el módulo 2 para respaldar sus actividades de incorporación de las cuestiones de género.